Hay un momento casi imperceptible en que algo dentro de ti deja de aceptar lo que siempre diste por hecho. Ya no es una duda ni una crisis, es algo más silencioso, como si una pequeña grieta se abriera en la superficie de tu vida cotidiana y por ahí comenzara a filtrarse una luz que no viene de este mundo. No sabes explicarlo, pero tampoco puedes negarlo. Lo que antes tenía sentido, ahora parece hueco. Lo que antes seguías por rutina, ahora pesa. Y lo que antes llamabas realidad, comienza a sentirse como un escenario que ya no necesitas sostener. Es en ese umbral donde el mensaje de Thoth empieza a hacer eco, no como una enseñanza externa, sino como una memoria vibratoria que el alma reconoce aunque la mente no comprenda del todo. El Kybalion no es un libro para ser leído con prisa, ni para ser coleccionado como una curiosidad esotérica. Thoth no lo dejó para entretener al intelecto, ni para añadir teorías a una mente ya saturada. Lo dejó como un espejo. Un campo vibratorio que solo se activa cuando el alma está en disposición de ver sin máscaras, y esa activación no ocurre por casualidad, solo sucede cuando la persona, de forma natural, empieza a preguntarse: ¿y si todo esto no es real como me lo contaron? ¿Y si lo que siempre sentí como verdad está más allá de las formas? Porque ese es el primer síntoma del despertar, sentir que hay algo detrás del velo, aunque no sepas qué. Es ahí donde las leyes del Kybalion comienzan a desplegarse, no como teoría, sino como resonancia. Y una de las primeras que aparece es la ley del mentalismo. Todo es mente, el universo es mental, pero no se trata de repetirlo como un mantra vacío. Se trata de mirar lo que hay dentro de ti y preguntarte, ¿qué parte de esta realidad está sostenida por creencias que nunca cuestionaste? ¿Cuántas de tus emociones, decisiones, reacciones están respondiendo a un mundo que tu mente creó pero tu alma ya no sostiene? Cuando Thoth habló del mentalismo, no lo hizo para que controles tus pensamientos como si fueras una máquina. Lo hizo para recordarte que todo lo que vives afuera es una proyección de lo que vibra dentro. Pero no se trata de culpabilidad ni de control. Se trata de honestidad interna. Porque al principio, cuando despiertas, no ves luz. Ves el caos que habías reprimido. Ves el dolor que disfrazaste de fortaleza. Ves el miedo que escondiste debajo de tantas decisiones lógicas. Y ahí es donde muchos se detienen, creyendo que el despertar se siente bien. Pero Thoth no habló de comodidad, habló de verdad. Y la verdad duele, cuando te aferras a lo que ya no eres. Pero también libera, cuando dejas de resistir el recuerdo. Por eso, la realidad comienza a romperse primero por dentro. No por algo que haces, sino por lo que dejas de sostener. Es ahí cuando la ley de correspondencia, como es adentro, es afuera, ya no suena como una metáfora espiritual, sino como una clave para reescribir tu forma de ver, porque todo afuera empieza a reflejar lo que te atreves a sentir sin filtros. Y eso no se aprende, se vive. Nadie te puede enseñar a despertar, pero alguien puede decirte que es normal sentir que el mundo se vuelve extraño cuando comienzas a recordar. Es normal sentirte solo, confundido, incluso desorientado, porque estás dejando de pertenecer a una realidad que nunca fue tuya, solo aprendiste a encajar en ella. Y ahora algo más profundo en ti empieza a hablar, no con palabras, sino con vibraciones. Y es ahí donde el Kybalion comienza a revelarse, no como conocimiento externo, sino como una brújula que ya venía contigo. Ahora os pido que continuéis con toda vuestra atención aquí. Thoth tiene mucho que revelaros en este vídeo. Cuando la primera capa de ilusión comienza a romperse, el alma se queda suspendida entre dos mundos. Uno, el que conocías, lleno de rutinas, certezas y estructuras. El otro, aún sin forma, sin suelo, pero con una atracción imposible de ignorar. Es como si una parte de ti recordara que vino a esta vida con una tarea distinta, no para sobrevivir, no para encajar, sino para despertar. Y ahí es donde el Kybalion vuelve a aparecer, no como algo que estudias, sino como algo que te estudia a ti, que observa en qué momento estás listo para recibir su vibración, y no solo sus palabras. En ese punto del viaje, la ley de vibración se manifiesta. Todo vibra, nada está quieto, todo es frecuencia. Pero esto no es una frase bonita para redes sociales, es un reconocimiento interno que, una vez sentido, lo cambia todo, porque comienzas a ver que no eres solo un cuerpo caminando por el mundo, sino una antena emitiendo y recibiendo señales todo el tiempo. Y si todo vibra, si todo emite una frecuencia,
Entonces tu mundo externo no es más que una respuesta a la música que tocas desde tu campo interno. A veces, una música heredada. A veces, una que ni siquiera sabes que estás reproduciendo. Thoth entendía esto de una forma más profunda de lo que la mayoría está dispuesta a aceptar. Él no veía la vibración como algo meramente energético o invisible. La veía como el lenguaje original del alma. Una vibración no miente. No se puede manipular con palabras. Puedes decir que estás en paz, pero si tu campo emite miedo, lo que recibirás será caos disfrazado de lecciones. Porque el universo no responde a lo que dices, responde a lo que sostienes vibratoriamente. Por eso, el verdadero trabajo no está en cambiar lo que te pasa, sino en transformar lo que estás vibrando sin darte cuenta. Pero ¿cómo se hace eso? Aquí es donde muchos buscan una técnica, un método, un ritual, y aunque esos pueden ayudarte a enfocar, la clave que Thoth ofreció va más allá de cualquier herramienta. Él hablaba del recuerdo vibratorio, de una sintonía que no se fuerza, sino que emerge cuando dejas de negar lo que sientes. Porque para cambiar tu vibración, primero necesitas verla tal como es, no la que imaginas, no la que proyectas, sino la que habita detrás de tus silencios, de tus reacciones automáticas, de tu cuerpo cuando estás solo. Es ahí donde comienza el cambio real. Y al darte cuenta de eso, comienzas a entender que la vibración no se eleva con afirmaciones vacías, sino con presencia, con honestidad radical, con el coraje de ver tu oscuridad sin juzgarla, porque todo lo que niegas, grita, y todo lo que integras, se convierte en sabiduría. Thoth lo sabía. Por eso no hablaba de luz como un estado sin sombra, sino como una conciencia que abraza todo sin fragmentarse. Cuando comprendes esto, algo empieza a moverse dentro de ti, algo que no se puede explicar, pero que cambia la forma en que caminas por el mundo. Y es entonces cuando entra en juego otra ley, la ley de ritmo. Todo tiene ciclos, subidas y bajadas, expansión y contracción, vida y muerte simbólica. No estás roto cuando caes, estás siendo reconfigurado. Thoth no temía al ritmo, lo usaba como un puente, porque entendía que resistir los ciclos es lo que nos drena, no el ciclo en sí. Cuando aprendes a danzar con el ritmo de tu alma, sin exigencias, sin culpa, tu vibración comienza a ajustarse sola, como una cuerda que vuelve a su nota original tras haber estado tensa demasiado tiempo. Y en ese reajuste, comienzas a notar pequeños milagros, personas que se alejan sin razón aparente, situaciones que antes dolían, pero ahora solo observas con gratitud, inspiraciones que llegan sin que las busques. Todo empieza a hablarte en el idioma del alma, no con lógica, sino con sincronicidades, porque cuando entras en coherencia vibratoria, la realidad responde en tiempo real. Ya no necesitas empujar nada, solo sostenerte en tu verdad, y lo demás se acomoda desde ahí. Thoth dejó todo esto escondido entre líneas, porque sabía que no era para todos. Era para quien ya no puede seguir viviendo dormido, para quien está dispuesto a ver más allá del ruido. Y si has llegado hasta aquí, tal vez ya estés en ese punto. No porque entiendas todo, sino porque algo en ti ya no puede seguir ignorando lo que vibra desde adentro. Hay un punto en el camino donde ya no buscas más respuestas, porque intuyes que las verdaderas no se encuentran, se recuerdan. Y lo que se recuerda no pasa por el pensamiento, sino por una vibración que solo el alma puede sostener. Es ahí donde el Kybalion se vuelve una especie de reflejo, no de lo que eres ahora, sino de lo que siempre fuiste debajo de todos los disfraces. Thoth nunca pretendió revelarte un secreto. Él sabía que lo sagrado no se impone, se despierta, y solo despierta cuando tú decides mirar más allá del velo de lo evidente. La ley de polaridad, por ejemplo, no se trata simplemente de entender que todo tiene su opuesto. Va más allá de una observación filosófica. Es la comprensión de que cada emoción, cada pensamiento, cada experiencia contiene en sí misma su contrario oculto, esperando ser reconocido. No hay luz sin sombra, no hay expansión sin contracción. Y mientras más luchas contra un extremo, más lo fortaleces. Porque negar tu oscuridad es la forma más rápida de mantenerla viva. Solo cuando abrazas ambos polos, sin identificarte con ninguno, puedes moverte desde la conciencia y no desde la reacción. Thoth hablaba de esto con un símbolo más antiguo que cualquier palabra. La serpiente que sube en espiral por la columna, no representa algo externo,
representa el camino interior de quien transmuta sus polaridades hasta alcanzar un punto de equilibrio vibracional tan profundo que la realidad empieza a responder desde otra frecuencia. No se trata de eliminar la sombra, se trata de integrarla con dignidad, porque sólo así puedes recordar quién eres más allá de los extremos, conciencia pura en movimiento. Y en ese movimiento, inevitablemente aparece otra ley, la ley de causa y efecto. Pero cuidado, no es una ley de castigo, es una ley de claridad. Cada emoción que escondes, cada intención que sostienes aunque no la digas, cada pensamiento que mantienes en silencio, genera una consecuencia vibratoria, no en términos morales, sino en términos de resonancia. Lo que vibra en ti busca manifestarse afuera. Y cuando te haces consciente de esto, ya no vives en automático, ya no decides por miedo, ya no repites historias por lealtad al dolor. Empiezas a actuar desde un lugar más alineado, más verdadero, más tuyo. Por eso, el Kybalion no es un conjunto de leyes para controlar el universo, es un recordatorio para que dejes de sabotear tu naturaleza esencial. Una naturaleza que, cuando está en coherencia, no necesita esfuerzo, solo presencia, solo autenticidad, solo silencio suficiente para escuchar lo que se mueve detrás de tus pensamientos. Porque ahí, en ese punto donde ya no buscas tener razón ni sentirte iluminado, es donde empieza el verdadero despertar, el de reconocer que tú siempre fuiste el canal por el cual la conciencia se expresa, y también el velo que la cubría. Thoth lo sabía, por eso no escribió sus enseñanzas como mandamientos, ni las entregó como instrucciones. Lo hizo a través de símbolos, metáforas, principios, porque comprendía que solo quien ha dejado de buscar respuestas rápidas puede tolerar el misterio. Solo quien acepta no saberlo todo puede empezar a escuchar el lenguaje de su alma. Y eso no se enseña, se activa. Esa es la verdadera alquimia. No convertir el plomo en oro, sino la reactividad en presencia, la herida en sabiduría, el miedo en compasión. Todo eso ocurre en silencio, mientras tú caminas, respiras y eliges conscientemente cada paso. Ya no como quien busca salvarse, sino como quien recuerda que nunca estuvo perdido. Ahora vamos a la revelación final. Estad atentos. Hay un principio que, si realmente lo encarnas, lo cambia todo, la ley del mentalismo. Y no se trata de pensar positivo ni de controlar lo que sucede con afirmaciones vacías. Es mucho más profundo que eso. Lo que esta ley dice, y lo que Thoth reveló en su esencia más cruda, es que todo lo que llamamos realidad tiene su raíz en la mente. Pero no en la mente racional dividida y condicionada, sino en una mente universal que no está separada de ti. Porque tú, aunque a veces lo olvides, no estás dentro del universo. El universo está dentro de ti. Y eso, cuando lo sientes, no solo cambia tu percepción, cambia tu frecuencia entera. Este principio, el primero del Kybalion, no está en primer lugar por casualidad. Está ahí porque todo nace desde ahí. Todo lo que ves, lo que sientes, lo que vives, es un reflejo de una proyección más sutil, más antigua, más amplia. Y cuando de verdad comprendes esto, dejas de culpar al mundo por lo que te sucede. Porque entiendes que tú eres coautor de la experiencia, no desde la culpa, sino desde la conciencia. Porque si todo es mente, si todo es vibración emanando desde una fuente creativa, entonces tu experiencia no puede ser ajena a tu campo vibratorio. Y esa realización es tan potente que a muchos los abruma, porque implica hacerte cargo de ti, por completo. Y aquí es donde la visión de Thoth se vuelve revolucionaria, porque él no hablaba del mentalismo como una idea para filosofar, lo mostraba como una puerta hacia el recuerdo más profundo de todos, que tú no eres tu historia, ni tu cuerpo, ni tus heridas. Eres el campo consciente que las observa y que puede transmutarlas. Y eso no te lo enseña nadie. Se activa solo cuando estás listo para dejar de huir de ti, cuando ya no te basta con entender y empiezas a querer encarnar. Pero para entrar por esa puerta hay que atravesar otra ley, la ley de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Esta frase tan citada no es una metáfora decorativa, es una advertencia silenciosa de que no hay separación real entre tu mundo interno y el externo. Si hay caos afuera, es porque hay ruido dentro. Si hay repetición es porque hay algo que no estás queriendo ver. Si hay vacío, tal vez lo que falta no es algo externo, sino un acceso más honesto a lo que ya eres.
Y es aquí donde ocurre la magia que no puede explicarse con palabras. La comprensión profunda de que nada, absolutamente nada de lo que vives es castigo ni casualidad. Todo es un espejo, y cuando dejas de luchar contra el reflejo, puedes empezar a cambiar lo que lo genera. No desde la fuerza, no desde la voluntad ciega, sino desde la coherencia vibratoria. Y ahí, sin necesidad de técnicas complicadas, la vida empieza a acomodarse sola. Porque lo que cambia tu realidad no es lo que haces, es lo que vibras cuando nadie te ve. Thoth enseñaba esto en silencio, en símbolos, en geometrías, porque sabía que el alma no necesita que le expliques, solo que le recuerdes, y tú has estado recordando desde que comenzaste este camino. No lo haces para convertirte en alguien nuevo, sino para volver a ti mismo, a ese punto original antes de las máscaras, antes del miedo, antes de olvidarte de tu esencia, porque esa esencia nunca se fue. Solo esperaba que fueras lo suficientemente valiente para volver a sentirla. Y cuando la sientes, cuando la reconoces en medio del ruido, algo muy sutil comienza a activarse. No una idea, ni un concepto, una presencia, una energía que no necesita validarse, porque sabe quién es, que no necesita imponerse, porque no tiene miedo de desaparecer. Es en ese estado donde la verdadera transformación ocurre, no de forma ruidosa, sino como una ola que se mueve en silencio y lo toca todo. El Kybalion fue escrito para ese momento, para el instante en que tu alma, agotada de buscar afuera, gira hacia adentro y descubre que siempre supo el camino, que solo estaba esperando que tú dejaras de resistirte, porque cuando sueltas el control, cuando aceptas lo que hay sin esconderte, ahí empieza la verdadera creación. Una creación consciente, vibratoria, íntegra, y desde ahí ya no caminas dormido, ya no repites, ya no sobrevives, te vuelves un canal lúcido de esa mente universal de la que todo nace.